Ok, muy bien. Ya, esto ya, por ejemplo, me libera un poquito de preocupación de tener que sacar, mandar todo. Ok, así que libertad, libertad. Muy bien, vamos a comenzar. Esta es la cápsula que les tengo preparada para el día de hoy y que me parece fantástica, fabulosa, porque nosotros siempre necesitamos como reajustarnos, como que si fuéramos un rompecabezas, ir poniendo piezas y piezas hasta que logramos armar ese rompecabezas. Una de las frases más emblemáticas del libro del ego es el enemigo, es precisamente esta que dice, ser humildes en las aspiraciones, benevolentes en el éxito y resilientes en el fracaso. Me parece fabulosa. Este señor es definitivamente mágico. Se ha demostrado que la soberbia, la ambición desmedida y la validación externa sabotean nuestro crecimiento personal. Así que a liberarnos de aquello, porque eso es como que si, como en capa, viene como en capa. Soy soberbia, soy arrogante, soy prepotente y me convierto como en una mini cebolla llena de capas. Así que de esas cosas no queremos, queremos lo mejor de lo mejor, compromiso, honestidad, todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal. El antídoto a este desastre de estructura humana son los valores que sustentan una vida digna de admiración y respeto. Es decir, nosotros tenemos que trabajar por aquello que nos enaltece, por aquello que nos aproxima a la excelencia, por aquello que nos hace no solo brillar, también iluminar. Para crecer necesitas creer que no sabes absolutamente nada y nosotros queremos demostrarle al mundo que lo sabemos todo. Ahí está nuestro gran error. Y para ello detallaremos cada expresión de la frase. Ser humildes en las aspiraciones es tener claras y grandes metas sin perder de vista nuestros límites, es estar enfocados en el progreso y aprender de las caídas, a valorar el proceso mientras aspiras la cima. Eso quiere decir que yo tengo que estar mirando a dónde quiero llegar sin que eso me lleve de pronto a olvidarme de la grandeza de mi ser. El ego nos engaña y nos hace creer que lo sabemos todo, bloqueando la capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Ah, sí, yo ya lo sabía. Y el otro venía con una metralleta de información y como ya nosotros lo bloqueamos, ya tampoco él no nos comparte más. Y nosotros también nos quedamos bloqueados. ¿Sí o no? Así sucede. Sí, no, a mí me pasa con frecuencia que me dicen, ah, sí, ya me contaste eso. No, es que te lo iba a contar diferente. Y ya cuéntame. No, ya no te cuento. Así que ahí lo dejo también con la gana, ¿no? ¿Por qué? Porque me bloqueó y no es posible. Ser benevolentes con el éxito, empezar con entender que el éxito es un camino compartido. La clave es practicar los tres puntos, generosidad de espíritu, autocompasión y el liderazgo compartido. Solo así se llega a la cima, imposible hacerlo de otra forma. El ego busca honores para sentirse validado, la confianza solo espera el resultado de sus acciones, mientras la confianza se basa en el trabajo, el ego se basa de los aplausos. Espera siempre estar en reconocimiento. El éxito repentino suele ser el terreno fértil para que el ego engendre su destrucción. Si desglosamos esta frase, podríamos decir que esto nos lleva a que definitivamente no alcancemos nuestras metas y que seamos seres frustrados, fracasados. Y en el último punto hablamos de la resiliencia en el fracaso. Esa increíble capacidad de sanar y sobre todo de extraer un aprendizaje oportuno y valioso para nuestras vidas en lugar de hundirse. Esto nos permite que las caídas sirvan de peldaños, que sirvan de eslabones para que nosotros armemos nuestra propia cadena de superación. Y sobre todo, utilizar la experiencia para mejorar estrategias y fortalecer nuestra autoestima. Lo mejor es deshacernos de los laureles y apuntar a la excelencia. Así que basta de laureles donde yo estoy cómodo, estoy feliz, porque me siento protegido. Vamos, aunque nos cueste un poquito de esfuerzo, la excelencia siempre será mejor. Reconocer que en momentos difíciles actuar es más efectivo que quejarse. Hoy llovió. Ay, va a ser un sol terrible y estoy que me quejo y me quejo. Ni soy mantequilla, ni soy helado para derretirme. Y tampoco soy harina ni azúcar para que el agua me eche a perder toda mi estructura. Es decir, nosotros nos quejamos porque queremos, por hábito, por una mala costumbre. Como podemos apreciar, si juntamos estos tres increíbles conceptos de la humildad, la benevolencia y la resiliencia, podemos tener en nosotros grandes hombres, también ser increíbles líderes que tanto el mundo necesita. ¿Crees posible adoptar estas características a tu vida y hacer profundas transformaciones en la humanidad? ¿Qué tan dispuesto estás? Ese es
la entrega del día de hoy y yo sé que ustedes van a sorprenderme y a superarme, porque de eso se trata. Muy bien, vamos escuchando. Vamos a escuchar. Amalia fue la primerita en conectarse y después Alejandrina. Pobre criatura, siempre tiene que hablar primero. Claro, ese es el premio de la extra puntualidad, de la super puntualidad, Amalia. A ver, te El gran escuchamos. escritor estoico, Ryan Holiday, cuestiona en su libro El ego es el enemigo. ¿Qué es lo más importante para usted? Y escribe un epígrafe que reza, saber que nos gusta, es el comienzo de la sabiduría y la vejez. Epígrafe del escritor escocés Robert Louis Stevenson, 1850-1894, famoso novelista por su gran obra El extraño caso del Dr. Jekyll y de la isla del tesoro, 1883. Dijo esta profunda frase: es hora para nosotros de sentarnos a pensar y luego tomar las medidas para abandonar lo demás. De otra manera, el éxito no será placentero ni tan completo como podría ser, o peor aún, no durará. El ego rechaza los intercambios porque ceder. El ego lo quiere todo, aunque apenas estemos empezando a dominar una cosa. El ego dice, ¿qué empiezas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué no haces otra cosa? Somos como el capitán Ahab persiguiendo a Moby Dick por razones que ya ni siquiera entendemos. La guerra de ballenas. El ego nubla el juicio y no nos hace que sabemos y dificulta aprender, nos hace sabelotodos. Muy, pero muy dominante, nos hace creer que ya no cabe más sabiduría en nosotros. Por eso la humildad fortalece, reconoce que hay siempre algo para aprender cada día. El trabajo importa más que el reconocimiento. En lugar de buscar aplausos, conviene centrarse en hacer bien las cosas. El éxito exige disciplina. El ego puede llevarte a la arrogancia, la disciplina a estar con los pies en la tierra. El fracaso también enseña si dejamos el orgullo de un lado. El ego es el enemigo de lo que quieres y de lo que tienes. El ego es el enemigo. En el capítulo Mantener la sobriedad, Holiday dice, no se refiere a evitar excesos, sino a conservar la claridad mental y el dominio de uno mismo, especialmente cuando se llega al éxito, los elogios y el poder. La idea central es que una persona sobria no se deje llevar por la euforia del éxito. Mantener la humildad y los pies sobre la tierra. Actuar con prudencia en lugar de hacer todo por impulso. Comprender que el reconocimiento es pasajero, pero el carácter permanece. Sigue aprendiendo y trabajando sin creer que ya lo sabes todo. Ryan Holiday
señala que el ego suele crecer y crecer cuando las cosas van bien. En ese momento es fácil caer en la arrogancia, pensar que uno es invencible, un Aquiles, y dejar de esforzarse. La sobriedad, en cambio, consiste en reconocer quiénes somos, cuáles son nuestros valores y continuar por la recta disciplina de la sobriedad y de la humildad. Debemos obsesionarnos por el reconocimiento, sino por el trabajo bien hecho. El ego siempre quiere más para sobresalir y brillar con luces artificiales. En el momento que dejas el ego y lo colocas en un área restringida, aparece la serenidad, baja el cortisol, saber que estamos creciendo, aprendiendo y avanzando. Nuestro objetivo es formar el carácter, porque quien trabaja con humildad y perseverancia ya está conquistando la victoria. Y el que se vence en la victoria vence 2 veces. Vis vincit quisi vincit in victoria, del escritor y dramaturgo Publilio Ciro. Publilio Ciro. Te exhorto, trabaja con humildad, autocontrol y disciplina y logra que el ego quede en el área restringida. Y ven con nosotros a la ventana educativa cultural para aprender leyendo de la mano de la doctora Dilia. Tan linda, preciosa. Amalia, Amalia, qué bonito, qué bonito. Hermoso el contenido que nos has traído. Hiciste referencia de 2 libros, importantísimo a veces que nosotros traigamos al público esas referencias, porque si nos gusta leer, vamos a anotar el nombre del libro y posiblemente entremos a otro mundo. Así que eso es interesantísimo. Me gusta también cuando hablas de que el ego rechaza los intercambios y sobre todo que cuestiona. Y es verdad, porque a veces cuestiona, ¿y por qué vas a hacer esto? ¿Y por qué ayudas al otro? Y empieza a meterse donde no debería estar. ¿Por qué? Porque le estamos dando cabida y ese cuestionamiento nos puede bloquear, limitar. Perfecto. Esa metáfora de Moby Dick, perfecta, maravilloso. El ego nubla el juicio, nos volvemos ciegos, nos volvemos de pronto indiferentes. ¿Por qué? Porque no estamos con la esencia de hacer las cosas mejor, con nuestros valores intactos. Dificulta el aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos dejado de aprender por este ego que interfiere? Y también me encanta que el trabajo importa más que el conocimiento, como para un tema, Amalia, un tema de un discurso. El trabajo importa más que el conocimiento, maravilloso. Ademán enfático. Claridad mental, ademán enfático, súper claro, claridad mental. El ego resulta peligroso precisamente porque nos invita, nos anima, nos exhorta a estar en la zona de confort. No aprendas más, ya es suficiente, eres demasiado bueno. ¿Para qué más? De pronto te puedes hasta fundir, se te va a fundir el conocimiento, la mente. Si estudias un poquito más, si aprendes un poquito más, a ese nivel llega el ego. Yo he escuchado personas, ¿para qué más? Ya con lo que sé es suficiente. Ya me casé, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro. Con eso es suficiente. Así como hablo, conquisté a miles de mujeres, miles. ¿Y con cuántas está? Con una. Quiere decir que tampoco lo hizo bien, digo yo. Porque, o sea, el ego, el ego, el ego. Así hablan los caballeros con egos. Así que maravilloso, Amalia, perfecto. Linda entrega, gracias. Le dije a un Estupendo. señor que llevara el libro para leer El Quijote de la Mancha. Me contestó, ay, yo ya lo sé de memoria. Ah, dije yo, pero yo no sabía. ¿Cómo se va a saber de memoria un libro de 128 capítulos así? Como Y 500 páginas tiene ese libro. 532, algo así. nada.
capítulo es una historia. Me lo sé de memoria. Me hubieras dicho que te diga el capítulo tal, de página Claro, tal, tal. exacto. ¿En qué capítulo se encuentra, en qué página se encuentra el capítulo 3 para ver? Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Piense y hágase rico, y decimos el capítulo 11 del libro Piense y hágase rico, ¿sí? O sea, ya estamos siendo concretos. Si El no digo ego. nada, es solamente para sorprenderte. El ego, el ego. Gracias, señor ego, le hubiera dicho. Gracias, señor ego. Pero no lo conocía Lego en esa época. Ahora ya puedes decir, gracias, señor ego, me encantó conocerlo. Muy bien. Vamos, Alejandrina, te escuchamos. Cuando el silencio enseña más que el aplauso. Hay una pregunta que pocas veces nos atrevemos a hacernos. ¿Qué parte de mi vida está siendo dirigida por mi propósito y cuál por mi ego? Ryan Holiday nos recuerda que el ego no siempre llega vestido de arrogancia. A veces aparece disfrazado de experiencia, de reconocimiento e incluso de éxito. Nos hace creer que ya sabemos suficiente, que ya no necesitamos escuchar que hemos llegado a la cima. Y ese precisamente es el momento que comienza la caída. Entre estas páginas descubrimos una verdad poderosa. Quien deja de aprender empieza a retroceder. El ego habla primero. La sabiduría escucha primero. El ego busca tener razón. La grandeza busca comprender. El ego necesita ser visto. El verdadero líder necesita seguir creciendo. Los grandes hombres y mujeres de la historia no llegaron porque pensaban que lo sabían todo. Llegaron lejos porque nunca dejaron de ser estudiantes. La humildad no disminuye el talento, nos cierra al fracaso. Es la falsa sensación de haber llegado, porque cuando creemos que ya no necesitamos aprender, dejamos de evolucionar y el mundo pertenece a quienes mantienen la curiosidad intacta. Hoy les invito a salir de aquí con una decisión sencilla, pero transformadora. Escuchar más de lo que hablamos, preguntar más de lo que afirmamos y trabajar más de lo que presumimos. Porque el ego busca reconocimiento inmediato, pero el carácter construye un legado permanente poco a poco. Y al final, como nos enseña Ryan Holiday, la verdadera grandeza nunca necesita anunciarse, simplemente se refleja en la persona en la que decidimos convertirnos cada día. Muy bien, aplausos, Alejandrina, Gracias. maravilloso. Muy bien, me encantó esto cuando el silencio enseña más que el aplauso. Aquí, esta es tu introducción y sirve tranquilamente para desglosarlo y hacerlo súper grande como un discurso más voluminoso, maravilloso. Es el ego disfrazado. Aquí es que tenemos que cuidarnos nosotros, porque si nos vamos a encontrar con personas así, que llegan con ese ego disfrazado y nosotros como personas más sanas, personas sin mala intención, no maliciosos, a veces caemos y nos dejamos envolver de esas personas y cuando nos damos cuenta, uno dice, qué chasco me pego, porque definitivamente no era lo que pensaba, o sea, mi primera impresión fue diferente y resulta que con el trato nos damos cuenta que las personas son otra cosa, así que ahí hay que tener cuidado. Quien deja de aprender empieza a retroceder. Esto es terrible porque definitivamente el tiempo invertido por aprender algo y no aplicarlo, no utilizarlo, no compartirlo es un tiempo desperdiciado, un conocimiento que se asimiló para beneficio propio y no, yo no lo comparto con nadie. Yo no, soy mi conocimiento y yo y de ahí no paso. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos trabajar en ese desprendimiento, en ese desapego de que yo tengo que compartir y mi misión es compartir. No importa si la gente lo asimila o no, yo voy a compartir. ¿Por qué? Porque de 100 ya sabemos la ley de Pareto, 80-20. Usted invita a 100, 20 tendrá a su lado. Si quiere tener a 20, ya sabe, son 100 invitaciones, 100 propuestas, 100 compartir para que tenga un efecto. De lo contrario, si le dice a uno, no pasará nada.
Así de sencillo. Esa es la regla. Así que por ahí tenemos que ver, eso tiene que ver también con la ley de la prioridad, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a hablar de la ley de la prioridad. La prioridad tiene que ser ese desarrollo constante, ese crecimiento permanente, que no pare, que no se estacione, que no piense que hay una banca para descansar, porque el momento que hacemos eso, podemos caer. Ahí está el detalle. Muy bien. La curiosidad intacta, mantener la curiosidad intacta como cuando éramos niños, que lo hacíamos de forma maravillosa, genuina, todo ese descubrir era lo más grande, era el tesoro más grande que nosotros teníamos. Y nosotros con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Y cuando vamos perdiendo esa capacidad de asombro, estamos dejando de ser personas sensibles, personas más humanas, empezamos a ser como más robotizados. Y ahí es donde también empezamos a cerrar un círculo que queda para unos cuantos y luego ya no hago contacto con el resto. Así que maravilloso también tu entrega, Alejandrina. Gracias, que a pesar de estar complicada como estás, estás compartiendo con nosotros. Muy bien. Yo veo que Flor Natalia está entrando y saliendo. Les voy a dar la oportunidad a Flor Natalia por si se le va la señal, ya ella comparte y de ahí nos vamos con Bielka que entró después de Alejandrina y Glexi y en el orden de llegada. Flor Natalia, ¿estás lista? Flor Natalia, ok, no está por ahí. Vamos, Bielka, te escuchamos. Claro que sí. ¿Qué es lo más importante para ti? Es una pregunta que alguna vez en la vida nos hacen. Sin embargo, no siempre tenemos la mejor respuesta. ¿Qué es lo que realmente es importante para ti? Hoy te invito a que comiences a reflexionar sobre esta pregunta. Saber qué nos gusta es el comienzo de la sabiduría y la vejez. Robert Louis Stevenson. Sin embargo, todo mundo dice que surge de la acumulación de experiencias y de una mayor estabilidad emocional. Al tener un futuro más corto, las prioridades cambian. Lo superficial pierde valor y se le da máxima importancia a las relaciones humanas, la salud y la paz interior. Sin embargo, hoy no es un discurso cualquiera. Hoy quiero platicar contigo. ¿Te has puesto a pensar que la oportunidad realmente es desde que naces hasta que mueres? Si tú te das cuenta que todos los días acumulas experiencias, si tú te das cuenta que todos los días tienes la oportunidad del cambio, sabrás que entonces en tus manos tienes un gran tesoro. La importancia de saber qué es lo que realmente te importa a ti en la vida. Si tu respuesta está ligada a un mejor desarrollo de tu interior, a tener mejores relaciones humanas con los demás, a cuidar de tu salud, entonces estás llegando a lo más importante de tu vida y eso puede suceder en cualquier momento. Sin embargo, envejecer permite desarrollar una perspectiva diferente de la vida, sí, por varias razones. Y este día te daré 3 aspectos fundamentales para que lo comprendamos. Sin embargo, no se te olvide que la oportunidad es desde que naces hasta el último día de tu vida. La primera es la perspectiva ampliada. Se refiere a que puedes aprender de los éxitos, pero también de los fracasos vividos, lo que permite discernir con mayor claridad qué es verdaderamente lo más importante. Esto te da un enfoque más claro y un saber decidir, porque sabes discernir y sabes tener la cualidad del sí y del no. Esto nos lleva a tener una gestión emocional adecuada, porque tienes una tendencia natural a priorizar el bienestar, lo que ayuda a evitar el estrés innecesario y a resolver conflictos de manera más efectiva. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuando tienes ansiedad o estrés si realmente vale la pena tenerlo? ¿O simplemente es por imitación? Porque se ha vuelto una gran moda tener ansiedad y estrés. Incluso es cliché y hasta estatus. Si nos diéramos cuenta que eso verdaderamente nos está acabando,
yo creo que seríamos más sensatos en tomar la decisión y diríamos, no, gracias, de este café no tomo. Así es como debemos de ver el estrés y la ansiedad, con una calaverita puesta, un letrero puesto que dice no tocar. De esa manera aprendemos a discernir y, por consiguiente, resolvemos conflictos. Esto nos va a llevar a un enfoque del presente, a liberarse de las presiones de construir una carrera, o que tengo que competir con el otro, o tengo que estar al nivel de los demás. No, el secreto está en estar al nivel de ti mismo. Y eso te ayuda a entender quién eres y cuál es tu verdadera identidad, tu esencia. Esta noche te invito, te exhorto a que desarrolles tus propias virtudes, tus talentos, tus cualidades. ¿Qué es lo que realmente disfrutas, amas? Y en ese momento que sepas, bienvenida. Sabrás qué es lo más importante para ti. En ese momento vas a correr y te mirarás en el espejo. Y eso que está enfrente es lo más importante para ti. Te invito a que corres inmediatamente y vayas a ver el reflejo. Muy bien, voy a felicitar a Bielka. Yo la vi en el Facebook con una foto sin el cubrebocas, pensé que era una foto pasada y ahora la veo aquí sin el cubrebocas. Qué bien, Bielka, te felicito. Gracias, Qué, doctora. qué, qué logro, qué conquista, qué Todavía me maravilloso. faltan 2 procesos más, una operación acá y otra acá para mi mentón, pero ya vamos de gane. Qué bien, me alegro, me alegro. Yo cuando como tú Gracias. estabas así, no lo había observado, sino que ya después te observé mejor y como que no, ya uno está acostumbrado a verte y te vi con las manos un poquito así, no había visto. Y ahorita que veo, digo, qué Gracias. Y maravilloso. gracias, Amalia. Sí, qué Gracias. lindo, qué lindo. Precioso, Gracias. precioso. Ahí Linda, vamos. linda, linda Todavía. noticia. Todo, Ujú. todo con calma, todo con los mejores profesionales para que todo salga bien. Y Bielka. todavía faltan 2 operaciones, pero ahí vamos. Ujú. Ya están Lo programadas para este importante, año. Más sí, guapa lo de lo que estás. importante. Ah, gracias, gracias. Pues es que, mira, fue un accidente tan fuerte, pero lo importante es que está uno vivo. Ya lo demás son detalles. Claro, Es así es. verdad, así es la Así vida. Por es. eso en un momento cambia todo y hay que aprovechar al máximo. Sí, así que Sí, todos los sí. éxitos y bendiciones para ti y para todos. Lindo, Gracias, precioso, gracias, gracias, precioso. doctora. Ok, vamos a comenzar con esta descripción. La oportunidad es desde que nace hasta que mueres. Esa es una verdad que nadie la puede negar. Es algo que nosotros todos los días debemos irlo tomando como este puede ser mi último gran día, este puede ser mi primer gran día de una nueva etapa, este puede ser, todo depende de cómo nosotros estemos mirando. Mejor desarrollarte, el mejor desarrollo, mejor desarrollar tu interior, pensar más en ti. Multiplicar tus conocimientos, tu experiencia, tus vivencias, y a partir de ahí es lindo porque el dar, el compartir se hace como más espontáneo, más fluido, si es que tú te enfocas en lo tuyo, en la parte interna, maravilloso. Cuando dices los 3 aspectos, empiezas a hablar prácticamente del cuerpo del discurso. El primero es perspectiva ampliada, lo describiste muy bien, y así paulatinamente, ¿no? Sucesivamente. ¿Alguna vez haces la pregunta retórica? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Es decir, haces que alguna vez te has puesto a pensar "Oh, qué cosa es y empiezas a describir qué es lo que tienes que pensar. Siempre procurar estar a nuestro mismo nivel. A veces queremos estar superior al otro, en otras también por circunstancias podemos estar como inferior, pensando que somos inferior al otro. Es decir, ahí nosotros nos estamos haciendo un daño. Por elevarnos o por disminuirnos, nos hacemos un daño nosotros mismos. Muchas gracias, Bielka. Excelente, maravilloso el contenido. Y vamos con, no sé si Flor Natalia ya está. Gracias. Flor Natalia, ¿ya estás lista? Ya, ok. Sí, ¿alguna vez ganaste una venta y al día siguiente la perdiste por creerte demasiado? El ego es como el fuego. Si lo controlas, cocina.
Si lo dejas libre, quema tu cocina entera. Y según Ryan Holiday, el ego es el enemigo, también el éxito como en el fracaso. Holiday cuenta de atletas y generales que ganaron una batalla y perdieron la guerra porque se lo creyeron. El éxito es como la sal. La medida correcta da sabor. El exceso arruina todo el plan. El ego no te deja ver la verdad que pude aprender. ¿Qué puedo controlar yo? Entonces, ¿cómo venceremos el ego? Holiday dice, con humildad para aprender, propósito antes que ego y trabajo callado. El ego quiere que hables de ti. El propósito quieres que sirvas a otros. ¿Vas a dejar que el ego te gobierne? Muy bien. Muy bien, Flor Natalia, maravilloso. De Flor Natalia podemos rescatar sus símil, hace su símil y comienza ella, hace pregunta, dice, el ego es como un fuego, hace una pregunta y luego dice, el ego es como un fuego, es peligroso, puede hasta incendiar toda la casa si es que nos descuidamos. El éxito es como la sal, así mismo es, el exceso arruina el plato, todo lo que esté en exceso. Por eso yo siempre digo que el único exceso que nosotros debemos practicar es el exceso de admiración por los demás, el exceso de respeto, el exceso de amor por los demás. De ahí el resto, todo puede ser perjudicial. Muy bien, Flor Natalia, maravilloso. El ego habla más de ti que el mismo propósito. Cuando el ego se impone, el propósito se anula, porque prácticamente el ego no lo deja ver. Gracias, Flor Natalia. Vamos a escuchar a Glexi. ¿Cuánto de ti es auténtico y cuánto es una máscara diseñada para no sentirte rechazado? El ego es, en términos psicológicos, la instancia psíquica que nos permite reconocernos como individuos y ser conscientes de nuestra propia identidad. Actúa como una máscara o armadura que construimos a lo largo de la vida para interactuar con el entorno y protegernos. No es inherentemente malo, pero puede volverse problemático si se apodera de nuestras decisiones. Ryan Holiday, en su libro El ego es el enemigo, nos regala una perla. Al no contar con una evaluación precisa de nuestras propias capacidades comparadas con las de los demás, lo que tenemos no es seguridad en nosotros mismos, sino delirio. Y que solo hay una cosa que beneficia el ego, la comodidad. Esta desconexión entre la percepción de nuestras habilidades y la lealtad y la realidad objetiva es exactamente lo que en la psicología se conoce como el efecto Dunning-Kruger, donde la falta de lleva a una falsa confianza, sin un contraste honesto. Pasamos de la autoconfianza legítima a la sobreestimación. A diferencia de una autoestima sana que aporta seguridad y paz interna, el ego suele operar desde el miedo. Cuando el ego toma el control de manera inconsciente, se manifiesta a través de conductas específicas como la búsqueda de aprobación, la dificultad para aceptar críticas, la necesidad de tener la razón y la comparación constante. Un aspecto fundamental es la búsqueda de la aprobación. Es la necesidad constante de validación externa.
Es ese deseo de pertenecer a un grupo, y eso es natural, pero se convierte en una necesidad cuando tu bienestar emocional depende exclusivamente de lo que otros opinan. Un factor importante es la dificultad para aceptar críticas. Los comentarios se perciben como ataques personales. Una conducta visible es la necesidad de tener la razón. Se prioriza ganar una discusión antes que comprender o conectar. Y un detalle perceptible es la comparación constante. Se preocupan por medir el propio valor en relación con los demás, generando una insatisfacción. Para gestionar el ego de forma efectiva, el primer paso es la autoobservación y la curiosidad por entender por qué actuamos a la defensiva en ciertas situaciones. Reconocer cuándo estamos operando desde el ego nos permite recuperar la calma, la libertad emocional y actuar con mayor empatía y autenticidad. Para superar esto, separa tu autoestima del mensaje. Practica una pausa antes de reaccionar y analiza si hay información útil para tu crecimiento profesional o personal. Te exhorto a evitar que el ego invada tu ser. Muy bien, excelente, Glexi, te exhorto. Ese te exhorto ya es un llamado de acción, perfecto. Ok, comienzas con una pregunta, das una respuesta, maravilloso. Hablas de que si es una máscara, actúa como máscara o armadura. Qué linda descripción, porque a veces así sucede, que lo usamos como una especie de protección. Y te regalo una perla, maravilloso. Empiezas regalando. Eso también es persuasión, maravilloso para atraer la atención del público. No es seguridad, sino delirio. Aquí estás diciendo una gran verdad. A veces tenemos delirio, delirios de grandeza y no nos damos cuenta y estamos cometiendo permanentemente ese error. La falsa confianza que tenemos a veces en nosotros mismos, el ego opera desde el miedo. Es verdad. Desde allí estamos nosotros trabajando y a veces se exacerba este famoso ego que es perjudicial para nuestro crecimiento personal. Muy bien, gracias, Glexi, lo hiciste bien con los 3 puntos súper marcados, sus conectores, por ejemplo, cuando dices aquí, y un factor importante, la dificultad para aceptar la crítica. Ahí ya nos damos cuenta que estás haciendo la entrada a una nueva idea, un nuevo mensaje dentro del discurso. Perfecto, gracias. Vamos a escuchar a Griselda y después escuchamos a Janet. Griselda. Cuando levanto la mirada hacia el universo, sé que soy pequeño, pero también grande. Soy grande porque estoy conectado con el universo y el universo está conectado conmigo. Neil deGrasse Tyson, astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense. Nació en 1958. Ryan Holiday nos recuerda que el ego nos separa de la belleza y la historia del mundo se interpone en el camino. No es sorpresa que el éxito nos parezca vacío, que sintamos como si estamos en una banda sin fin, que perdemos contacto con la energía que una vez nos impulsó. Te comparto una parábola antigua, el granjero y el grano de trigo. Hace miles de años, Dios acostumbraba a vivir en la tierra. Un día, un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo: mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo.
hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender. Dios dijo, ¿cuál es tu consejo? El granjero contestó, dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo creo y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más, pensó el granjero. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente, el campesino pidió lo mejor y solo lo mejor. Nada de tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo fue confortable, cómodo y el granjero era feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había lluvia. Cuando hiciera falta, cuánto hiciera falta. Ese año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el campesino fue a ver a Dios y le dijo, mira, este año tendremos tanto grano que si la gente no trabaja, en 10 años aún así tendremos comida suficiente. ¿Te imaginas cuando se recogió la cosecha? Los granos estaban vacíos. El granjero se asustó y le preguntó a Dios, ¿qué error hubo? ¿Qué pasó? Preocupado el granjero. Dios dijo, como no hubo desafíos, no hubo conflicto ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios en tu vida porque sacuden el alma de tu trigo. Así como el granjero, a veces queremos una vida cómoda, sin nada de tormentos, sin nada de relámpagos, nada de obstáculos. Te exhorto a escuchar a Dios en tu silencio, no para actuar como el granjero, sino para agradecer y vivir tu vida a la manera de Dios con coraje, valentía y sabiduría. Muy bien, excelente regalo con esa parábola. Maravilloso, Griselda, la contaste es tan bonito. Perfecto. El ego dice, nos separa de la belleza, nos hace una barrera, hace un muro que definitivamente es como que somos dos al mismo tiempo. Y ahí es donde hay un grave problema. Y luego pronuncias tu parábola bien detallada, que si nosotros lo revisamos también, esto es como cuando decimos en educación financiera. Si estamos bien, con buena educación financiera, nosotros podríamos decir, yo tengo para vivir un año sin trabajar, porque hemos sabido administrar. Y a veces podemos estar en la situación, no, yo tengo un año para pagar deudas. Estamos a la inversa. Es decir, así nos ocurre también en la vida que nosotros podemos estar en esa fricción, en ese choque con temas de conceptos y también de educación, porque para todo necesitamos la educación. Maravilloso, Griselda. Ilustrativa, educativa, esa parábola para contarla, para tenerla también el resto, la puede tomar y es lindo para educar. Así que gracias. Muy bien, vamos a escuchar a Janet que va a debutar hoy con su primer mensaje. Antes de comenzar a leer este libro, nunca me había puesto a pensar en la palabra el ego, pero inconscientemente en el transcurso de mi vida he ido trabajando en mejorar esta parte de mí, pero seguramente no lo suficiente. ¿Se han preguntado cómo
cómo combatir el ego. Ryan Holiday, en la segunda parte del libro, el cual nombró El éxito, nos hace reflexionar sobre esto, pues nos advierte que para que el éxito dure y no fracasemos en el intento, debemos combatirlo con humildad, organización y un propósito que sea más grande que nosotros mismos. Este es un breve resumen de la segunda parte, pero existe tanta información tan enriquecedora que definitivamente leer, comprender y aplicar nos puede llevar a conocer el verdadero éxito y a controlar nuestro ego. Sin duda alguna, muchas veces cuando hemos logrado tener éxito en nuestro trabajo o hemos cumplido una meta importante para nosotras, nos sentimos en la cima. Se nos despierta ese ego que está dormido, nos grita que ya somos unas maestras y es ahí cuando de hecho suele volverse más peligroso. El ego se manifiesta de forma sutil, nos hace creer que somos indispensables, que siempre tenemos la razón. También nos tienta a contarnos historias de grandeza en nuestra mente y a querer aceptarlo todo, olvidando la sobriedad y la capacidad de decir no para proteger nuestro enfoque. Este pensamiento nos vuelve menos receptivos al aprendizaje y más propensos a cometer errores. Y para esto, uno de los primeros principios que propone Holiday es que debemos seguir siendo estudiantes. El aprendizaje permanente es el antídoto contra el ego. Y para finalizar con esta idea, Holiday nos da un mensaje maravilloso. El verdadero éxito no consiste en llegar a la cima, sino en conservar la humildad cuando llegamos allí. Porque el ego intenta convencernos que ya terminamos de crecer. La humildad, en cambio, nos recuerda que siempre hay algo que aprender y mejorar. Esa diferencia es la que separa a quienes tienen el éxito, a quienes tienen un éxito pasajero, de quienes construyen un legado duradero. Muy bien, felicitaciones. Maravilloso, maravillosa perla máxima de vida de extraída de este gran libro. Bien, Janet, lo hiciste muy bien. Buen relato, buena narración, eso es importantísimo. Sin embargo, vamos a comenzar. Siempre aquí comenzamos diciendo en qué Sí, podemos todavía seguir mejorando. sí, así es. Dijiste al principio, pero, usaste dos peros casi que seguiditos, Ok, pero dice, pero ok. seguramente. Muletillas. Seguramente, directamente, seguramente te vas directamente al seguramente y eliminas el Ok, pero, porque es una palabra que a veces se convierte en un estorbo dentro de nuestra comunicación y empobrece nuestro mensaje. Así que cuando lo vamos así es. eliminando, vamos haciendo ese trabajo. Ya eso, ya cuando tú tienes, ya eso, ya llega aquí a tu mente y a tu corazón, facilito tú empiezas a ir eliminando. Muy bien. ¿Cómo combatir el ego? Diste ahí como la fórmula de cómo combatir el ego y definitivamente tenemos que aplicar. Y me gustó esto de que haces énfasis en leer, comprender y aplicar. Yo puedo leer y hasta puedo comprender. ¿Y qué tal? Que no cumplo con el último proceso que hace que yo sea una persona que deba trascender porque no aplico, no comparto. Y aplico y comparto, y maravilloso todavía, o sea, que voy, leo, comprendo, aplico y comparto, porque lo aplico en la vida diaria. Hago que definitivamente el ego no sea parte de mí y también lo comparto para que si tenemos en el entorno eso, vayamos nosotros suprimiendo. Muy bien, maravilloso. Una noche fenomenal, grandiosa. Comenzamos este mes de julio de una forma despamparante con este libro y vamos también haciendo nuestro gran trabajo. Por ahí va entrando Zulay. Vamos a ver si tiene algo Zulay. Y con eso cerramos. Mientras Bienvenida, avanzamos. Janet. Así estamos todos. Empezamos con muchos y seguimos aprendiendo. Aprovechemos al máximo a la doctora Dilia y a todas las ilustres compañeras y amigas y hermanas que estamos acá. Sí, gracias. Este es un campo de sororidad, de la verdadera sororidad, donde nos alegramos del triunfo del otro, nos sentimos adoloridos por los problemas del otro. No esa sororidad que de pronto tomamos el nombre y el concepto y definitivamente somos todo lo contrario. Así que
es de verdad. Muy bien, no aparece todavía Zulay. Vamos a tomar la palabra del día. Vamos a comenzar por orden de pantalla. Alejandrina, tu palabra. Hermandad. Hermandad, muchas gracias. Glexi, Brillo. te cogí de sorpresa. Griselda, tu palabra del día. Sobriedad. Sobriedad, muy bien. Janet, tu palabra. Em, Capacidad. Capacidad, muchas gracias. Muy bien. Amalia. Prudencia. Prudencia, muy bien. Flor Natalia. Propósito. Propósito. Muy bien, tu hermano era el que se estaba conectando, ¿verdad? Por los apellidos. Era tu hermano. Sí, Ah, sí. lo invitaste. Qué bien, qué bien. De pronto la mala señal. Sí, de pronto, ¿no? Ok, Bielka, tu palabra. Oportunidad. Oportunidad. Zulay, tu palabra. Antes de preguntarte el resto, ¿tienes alguna palabra para hoy que nos regales? No. Ok, yo les digo leer, comprender y aplicar. Y le agrego compartir para que se nos quede aquí en la mente y en el corazón y vayamos siempre haciendo ese gran trabajo. Muy bien. Zulay, ¿estás por ahí? ¿Trajiste algo? ¿Preparaste algo? Dice, disculpe, no puedo llegar a tiempo, lo haré llegar. Ok, lo que preparé. Ok, nos vas a enviar. Salió. Vas a enviarnos por escrito, por audio. ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? Tiene, Si quieres se ahí. lo digo ya, Ya, ok, te porque escuchamos. llegué tarde. Ok, te Sí, escuchamos. ya un momentico. Doctora, mientras me Ay, ya. despido porque tengo que entrar a trabajar. Ya, ok. Cuídate. Te Bye, felicito. bye, Bendiciones. Gracias. Qué bonita. Bueno, ya le preparé este resumen Ok, te de lo escuchamos. que he ido investigando por ahí y se trata de esto. Hablar de el ego es un tema muy controversial. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, muy escuchas? bien. Sí, Sí. perfecto. Ajá. Fuerte y claro. Digo que es un tema muy controversial el tema del ego, porque Ujú, entre más he ido investigando, voy entendiendo que hay que lidiarlo y aprender a gestionarlo dentro de nosotros mismos o cuando lo tenemos que soportar en los demás. Y requiere de mucha paciencia e inteligencia emocional. En la mayoría de los casos, y ya se los he dicho en la otra intervención, es como un mecanismo de defensa que tenemos o como una máscara excesiva de seguridad o Diosito, ¿verdad? Que quiere enfrentarse de que quiere alimentarse de una necesidad de validación constante. Esto es lo que se le puede denominar como un egocentrismo, parecido al ego, más no es igual. ujú. El ego es sencillamente la instancia psíquica que nos permite reconocernos como individuos. Es el personaje que construimos para interactuar con el mundo. Es como una autoimagen de tu identidad, tus experiencias, tus miedos, o como un mecanismo de defensa o de supervivencia, diría yo. Y creo que cada quien asume el suyo. Y no es malo. Eso es un ego sano, porque te ayuda a poner límites, a protegerte, a buscar el bienestar. A esto le llamamos amor propio o autoestima. Es lo mismo. Lo malo es cuando el ego se transforma y se vuelve disfuncional o rígido, lo cual sucede cuando el ego está herido, estando a la... ¿No? Se Se me les fue la fue la señal. señal. Fue la Ujú. señal. A veces se les va la luz. ¿Tomaron alguna foto? ¿Tomaron foto
de que estamos aquí. Sí. Corazoncito, corazoncito. Sonrían, sonrían. Ahí entró Zulay. ¿Ya? Bueno, se me cortó. Ay, Dios mío. ¿Ya tomaste la foto, Glexi? Sí. Sí. Ya, ok, gracias. Ahora No, sí, te pero seguimos escuchando. se me ha cortado la comunicación. Ya, ¿Me sí, oyen? sí, te escuchamos. Doctora, yo Se me tengo ha una cortado. pregunta cuando termine Zulay, la ok, compañera. ya, te escuchamos. Continúa. O Quedaste, sea, te quedaste, por que donde- dice, lo que, ajá. lo que Entonces, sucede cuando el ego está herido. herido o estando a la defensiva, ajá, o estando a la defensiva. O ¿Sí? sea, a ver, ¿dónde estaba? Hasta ahí Lo te quedaste. llamamos amor propio o autoestima. Lo malo es cuando el Ujú. ego se transforma en disfuncional o rígido, lo cual sucede cuando el ego está herido, estando a la defensiva constantemente porque se siente atacado o desea tener siempre la razón. O sea, como una validación. Ahora, cuando el egocentrismo interviene, es un sesgo cognitivo o una actitud que puede creer que sus propias opiniones, intereses o necesidades son más importantes que las de los demás. No hace ningún esfuerzo en ponerse en los zapatos de los demás, piensa que todos deben girar en torno a ellos, que piensen y sientan y reaccionen igual que él. Este comportamiento es normal en el cerebro de un niño, pero en adultos es emocional, que daña las relaciones y anula la empatía en el entorno. ¿Estamos dispuestos a crecer emocionalmente? Una buena acción es apropiarse del valioso don de la humildad y manejarlo en bien de todos, actuando con justicia y asumir que siempre se puede cambiar y ser mejores personas, entendiendo que no siempre tienes la razón y colocarnos en los zapatos de ajenos para así poder actuar con justicia. Esto fue lo que preparé. Muy bien, Zulay, yo ¿Me te escucharon? felicito. Sí, te escuchamos perfecto. Yo te felicito porque estás haciendo tu máximo esfuerzo, estás venciendo tus propios miedos internos, estás trabajando en ti. Así que te felicito. De verdad que me alegro Exactamente. muchísimo. Estás trabajando mucho en ti y eso es poderoso, poderoso. Y lo importante es que comiences y no tomes Ay, pausas, sí, no esto me está tomes ayudando descansos, muchísimo. porque si tomas descanso y tomas pausas, vas a regresar al punto de origen. Y es lo que queremos evitar. Es decir, trabajar, trabajar y trabajar Hay de mucha forma interferencia, constante. no logro escuchar. Ya, después escuchas la grabación. Ok, sí. Ok, No logro tu escuchar. pregunta, Griselda, tu Sí, pregunta. yo tengo una pregunta hoy que estamos identificando el ego en los grupos de trabajo. Casi siempre encontramos un compañero o compañera así con demasiado ego y hasta malsano. ¿Cómo podemos tratar a esta persona? Si es una amiga muy reconocida y bueno, tiene mucho ego y hoy que ya sé Se me ha que es estado el ego, cortando la Sí, ¿cuál comunicación. No sería sé, de como ser la la manera internet. saludable? sí, ¿Me escuchan? mira, sí, sí, se te escuchamos toda tu ¿Me participación, Zulay. escucharon? Sí, te escuchamos bien. Ok, mira, Griselda, nosotros donde quiera vamos a encontrarnos con este tipo de personajes en el trabajo, en la familia, en el lugar donde vivimos. De repente vamos a encontrar con una persona que se cree que vale más, que es superior y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Uno, a veces tenemos que darle pequeñas dosis de humildad, ¿sí? Es decir, a veces esas personas, nosotros tampoco no es que vamos con la misma actitud porque no vamos a alcanzar nada. Vamos es a darle dosis de humildad, a demostrar nuestra grandeza, nuestra educación y a veces podemos revertir que esa persona se vaya como acomodando a nuestra forma de ser porque tenemos que irle ayudando. Y nosotros con Alejandrina tuvimos una Acomodando. experiencia.
sí, tenemos que ir nosotros a irnos acomodando. Esas personas se acomodan y nosotros también nos vamos acomodando. Toma tiempo. Todo depende de que si quiera. Ahora, cuando el ego está muy inflado, demasiado inflado, nosotros tenemos un grave problema porque son como impenetrables esas personas. Lo que dicen, eso es. Lo que piensan es lo que vale y todo lo demás prácticamente tratan de anularlo porque es ahí donde también se llega a lo que se llama el síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto, que es una mitología griega, hace que, por ejemplo, había la historia que inclusive lo dio el discurso Glexi, que llegaban a la cama y si sobraban los pies los cortaban, porque tenía que calzar justo allí. Si era muy angosto, era capaz de estirarlo con tal de que calce. Y en ambos casos igual los dos salían muertos en ese experimento. ¿Por qué? Porque las personas tienden como a que si no lo digo yo, no vale. Si otro se me adelantó, no puede ser, soy yo. Si no soy yo, todo está mal. Es decir, hay algo que supera nuestra propia realidad y que hace que nosotros perdamos la noción. Y miren, yo les voy a decir, precisamente con esto yo les decía que alguien se había mandado un certificado, ella misma se mandó el reconocimiento, honor a no sé cuánto, y ella misma firmaba el certificado. O sea, ¿a qué nivel llega el ego y la vanidad? A tal punto de que ella no se dio cuenta que ella misma estaba firmando cuando ella debió decirle a cualquier amigo, oye, firma aquí. Y me pone que me están certificando y aparece mi nombre. Y lo hizo mal. ¿Por qué? Porque nos volvemos ciegos y no nos damos cuenta, no somos capaces de pensar. Así que esas cosas pueden suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Yo sí te digo, apliquemos dosis de humildad. Hagamos el intento hasta que le ayudemos a estas personas a cambiar un poco, porque con el otro lado, con lo opuesto, con el orgullo, la soberbia y todo lo demás, nosotros lo que estamos haciendo es crear una resistencia aparte del otro y no vamos a ganar. Así que tenemos que ir poco a poco doblegándonos en ese sentido, no porque hemos perdido, no, sino porque sencillamente tenemos que demostrarle al otro que esta es la forma correcta, que esta es la forma idónea para avanzar, que lo otro es una máscara, es una, como dijeron, una armadura, nada más. Así que podríamos decirle, como le decía a Amalia, pues, señor Ego, un placer conocerlo. Podríamos decirle, quisiera conocerte sin tu armadura. Quítate tu armadura para conocerte. O sea, de alguna forma vamos a encontrar. O sea, va a llegar el momento en el que llegamos a conectar un poco más y ahí le vamos diciendo, quiero conocerte sin esa armadura, sin esa máscara que tienes puesta. Y ahí se va a dar cuenta él de que hay algo que le está bloqueando. O sea, hay que ir tratando esos temas así. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles. Ya creo que ya estamos casi para terminar el libro. Y gracias también por permitirse este espacio, esta cena intelectual, esta cena intelectual. Para los que no han cenado, es como que nos hemos alimentado. Muy bien, voy a dejar de grabar. Ok, Adiós. y agradecer.